Samuel nunca imaginó que $1 pudiera pesar tanto. El papel, arrugado y blando entre sus dedos, olía a tinta vieja y a promesas rotas. Era la cifra simbólica que le había entregado el banco por un rancho olvidado en el borde del mapa. Llegó al lugar con la ropa aún impregnada del humo de un incendio antiguo. Ese olor que se le pegaba a la memoria desde que dejó de ser guardabosques activo. Y con la idea, absurda y urgente, de desaparecer un tiempo. En la primera mañana la tierra le habló. Pasos cavernosos, un aliento húmedo que venía de la cerca trasera, un silbido largo que no era del viento. Allí, entre sombras altas y alambrados enmarañados, algo negro se movió con la gravedad de una noche que camina. El primer vistazo fue una sombra sólida, un caballo negro, demasiado grande para parecer cómodamente real, dispuesto como si hubiera crecido de la tierra misma. Sus costillas, apenas visibles bajo un pelaje que absorbía la luz, contaban historias en silencio. Tenía una marca vieja en el cuello y una cadena corta que mordía la madera, como si alguien hubiera querido sostener un huracán con un clip. Samuel sintió, en la nuca y en la memoria del pecho, la misma tensión que tenía el día que perdió a su compañero en la línea del fuego. Esa mezcla de culpa y alivio que no cede. ¿Quién había dejado a ese gigante encadenado en un rancho que se vendía por $1? ¿Qué historia tan grande necesitaba tanto silencio? Samuel había sido guardabosques durante 27 años. Su trabajo era leer la naturaleza como se lee una carta marcada. Los cambios en la corteza, el rumor de los pinos, la manera en que una liebre se detenía en una vereda. Había aprendido a medir las estaciones por la costura de la tierra y a amar la soledad como quien protege una herida. Cuando empezó a sentir que la responsabilidad pesaba más que la fuerza, aceptó una pensión y dejó el bote de humo y botas para aprender otro tipo de calma. Compró, por $1, un rancho que nadie reclamaba, un gesto simple, casi humorístico, porque necesitaba un lugar sin buzones ni agendas donde su silencio no fuera interrumpido. El rancho estaba al final de una carretera que parecía haberse olvidado de sus propios surcos. La casa principal tenía ventanas con pestañas de polvo, y la cocina olía a café viejo. Una lámpara colgante balanceaba su sombra como un péndulo. Samuel hizo lo suyo con la precisión de quien conoce la geografía del abandono. Limpió los comederos, arregló una fuente que ya no cantaba, y caminó los límites de las alambradas con las manos en los bolsillos, sintiendo el trabajo como una oración. Cada mañana, el sol le devolvía la memoria de las quemas controladas, y cada noche la luna le recordaba a la familia que ya no tenía. Fotos en blanco y negro sobre la estufa, un reloj parado a las 3 y algo que él no se permitía nombrar. Su herida más íntima no era un nombre concreto, sino un hueco que el verde no llenaba. Culpabilidad por no haber estado a tiempo, por no haber contestado una llamada. Nostalgia por un tiempo en que su identidad se medía en rescates y sonidos en la oscuridad. Él esperaba que el rancho fuera un reposo, un lugar donde el pensamiento pudiera quedarse quieto. Y sin embargo, desde el primer día ese caballo le exigió una atención que no había pedido. El animal no consultaba con las estaciones ni con su pasado. Se recostaba en la presencia como si ya supiera que Samuel venía a reparar algo que no comprendía aún. A medida que las mañanas pasaban, Samuel comenzó a notar detalles que parecían plantados como pistas. Una herradura clavada bajo un alero, un pedazo de tela enredado en una rama, color casi negro, cosido a mano, y, más inquietante, huellas grandes que iban y venían en la orilla de un antiguo estanque. El caballo no se dejaba ver salvo de lejos. Sus ojos eran 2 carbones que seguían los movimientos del rancho, con una paciencia ancestral. A veces, al amanecer, Samuel encontraba restos de paja removida y un cascarón de huevo seco, como si alguien hubiera intentado alimentar al animal en la sombra de la noche. Esos gestos pequeños y dispersos le hablaron de manos ajenas,
de un cuidado furtivo que no correspondía con el abandono del lugar. Aún así, había una verdad que nadie le decía y que se alojaba en la piel del rancho. La gente del valle recordaba historias vagas sobre un caballo negro que aparecía en carteles de hace años. Un campeón desaparecido. Un animal que, según algunos, tenía nombre propio en las carreras y en los bufetes de los ricos. Samuel lo escuchó decir en el bar del pueblo, arrullado por el rumor de vasos y cicatrices. Dicen que por aquí pasó un semental que valía más que la tierra. Nadie ofrecía pruebas. La memoria rural convierte la verdad en mito con la misma facilidad con la que convierte la lluvia en bendición. Samuel, sin buscar fama ni dinero, se preguntó si los dos hechos, la venta por $1 y la sombra del caballo, podían tener alguna relación. Su respuesta fue simple: la curiosidad. El primer acercamiento fue un choque de tiempos. Samuel colocó comida en un comedero viejo, con la rutina que había repetido en miles de campamentos. Alfalfa, avena, un poco de sal. Se quedó atrás de la cerca como quien espera que un fantasma tome forma. El caballo llegó con la distancia de quien conoce los movimientos humanos. Olfateó la comida sin prisa, con las orejas en constante interrogación, y luego retrocedió, como si la oferta tuviera trampa. Su respiración, visible en el aire frío, parecía medir la honestidad del gesto. Samuel habló en voz baja, la misma voz con la que había calmado incendios. Mencionó el nombre del pueblo, el del río, su propio nombre. No esperaba demasiado, solo que el animal confirmara su existencia. La reacción fue un rechazo que dolió en lo primitivo. El caballo pateó la tierra y dejó caer la cabeza. Un movimiento que no fue agresivo, sino exactamente lo contrario, una negación. No hubo confianza. Samuel repasó en su mente lo conocido: animales asustados por el ruido, caballos que rehuyen manos nuevas. Fue esa misma mirada, esa mezcla de inteligencia y distancia, lo que le hizo comprender que no bastaría con avena. Empezó a pasar horas en la valla, sin movimiento, un viejo ritual de espera. Aprendió a hablar sin palabras. El olor de su camisa, la cadencia de su respiración, la forma en que dejaba caer la barbilla. El caballo, poco a poco, se permitió acercar la nariz hasta rozar la madera. Sus fosas nasales inhalaban la presencia de Samuel, como si husmeara tiempo. A las 2 semanas, Samuel descubrió algo que no esperaba: una cadena oxidada, arrancada y doblada, escondida bajo una pila de fardos. La cadena llevaba marcas de fuerza, herrumbre que cantaba historias de manos y apuros, y un broche que tenía grabado un símbolo casi borrado, una herradura dentro de un círculo. No era una marca corriente. Samuel recordó, con la claridad de quien encuentra una lupa en un cajón olvidado, un recorte de periódico amarillento en la caja de herramientas de la casa, la foto de un caballo negro, el mismo porte, y un titular que hablaba de una subasta fallida 10 años atrás. En el margen del recorte, alguien había escrito a mano: Noir, desaparecido, 2015. ¿Podía ser aquello un error de coincidencia, o una puerta que abría a algo más peligroso? Cuando Samuel levantó la herrumbre, entre las fibras del metal encontró un pedazo de cuero con el número 7 marcado en bajo relieve. ¿Qué significaba ese 7? Ese número se clavó en su mente. El rancho, comprado por $1, había guardado en su polvo piezas de otra vida, fotos arrancadas de álbumes, una carta sin remitente escondida bajo la tabla del porche, y un pequeño colgante con una fotografía diminuta de un niño montando un caballo que parecía idéntico al que ahora leía su silencio. Samuel empezó a entender que el abandono no era casual. Era una cubierta para algo que alguien había querido ocultar. Empezó a visitar el pueblo con preguntas que parecían abrir puertas que se cerraban con cuidado. Algunos negaban saber, otros se encogían. Un par de ancianos bajaron la voz y dijeron nombres que sonaban a poder,
y a contratos firmados bajo la sombra de la madrugada. Mientras investigaba, una figura comenzó a aparecer en los límites de su vida diaria. Mateo, el capataz de la vecindad, cuyos ojos no aceptaban preguntas y cuya sonrisa era una valla. Mateo hablaba poco, pero llevaba la ropa limpia de quien hace cuentas en lugar de sudar por el sol. Informó con naturalidad cínica que 2 hombres habían preguntado por el rancho semanas antes de la venta. Preguntaron por animales, por la documentación y por la historia. Samuel sintió algo parecido a la alerta de un incendio. Si alguien había llegado antes para tantear, su presencia podría encender pasiones o venganzas. Decidió proteger lo que todavía no comprendía. Comprendió por primera vez que su pequeña compra por $1 no era una broma. Era un agujero en la red de alguien más. La tensión creció cuando, una madrugada de viento cortante, escuchó un motor a lo lejos y luego, voces, un murmullo como de agua en el cerro. Corrió hacia la valla con una linterna y encontró huellas nuevas alrededor del granero. Ruedas pesadas, pisadas humanas, marcas de neumáticos que no estaban la noche anterior. La alambrada tenía un corte reciente, dispuesto con la habilidad de quien no quiere dejar rastro y sí quiere llevarse algo pequeño y valioso. Samuel encendió la vieja camioneta y siguió la pista hasta un camino donde el barro parecía reciente. Allí, apoyada en la cuneta, vio huellas de botas y un trozo de tela, el mismo color oscuro que había visto enredado en la rama semanas antes. El aire se llenó de preguntas. ¿Quién había estado robando su rancho? ¿Qué buscaban en la sombra? En la curva del camino, encontró una marca de herradura recién empastada. No era una herradura común. Llevaba el número 7 en su centro. ¿Cómo podía esa coincidencia sostenerse? El hecho de encontrar el 7 otra vez fue más que un signo. Fue una llave que giraba en una cerradura de madera. Samuel volvió al rancho con la certeza de que alguien había estado planeando algo alrededor del caballo. Quizá desde antes de que él comprara la tierra. Empezó a pasar las noches en vela. Una linterna, una escopeta viejuna bajo la manta, no por intención de cazar, sino para encender la propia compañía. El caballo que antes se ocultaba, comenzó a aparecer más a menudo cerca del granero, como si estuviera midiendo su voluntad de confiar o de huir. Conforme los días se cerraban en otoño, una tormenta se anidó en el horizonte y trajo consigo la primera crisis real. El caballo amaneció con un zarpazo en el costado, una herida limpia que olía a metal y a miedo. Samuel lo encontró cojeando, con la piel inflamada y los ojos clavados en la nada. Había sangre seca en la cadena. No era una herida reciente por juego. Alguien le había hecho daño a propósito. El guardabosques repasó opciones: llamar a la policía, buscar un veterinario, o quedarse en silencio como había aprendido a hacer cuando las cosas eran demasiado grandes para arreglar con palabras. Eligió lo menos conveniente para su corazón: tratar la herida con sus manos. Mientras limpiaba el corte, el caballo dejó escapar un sonido gutural, viejo como un rumor de lluvia, y luego se dejó tocar. Fue un contacto que no prometía amistad instantánea. Fue reconocimiento. Un puente frágil que se tendía. Samuel sintió algo romperse y a la vez algo ceder. Con un movimiento lento, el caballo inclinó la cabeza hasta rozar la mano de Samuel con la barbilla. Los minutos se alargaron en ese roce como si los dos midieran cuánta culpa cabía en un gesto. Cuando Samuel retiró su mano, encontró en la melena del caballo un papel enrollado, húmedo, atado con una cinta roja. ¿Quién había dejado ese mensaje escondido en un animal encadenado? El papel llevaba una fecha y una palabra escrita con prisa: Noir, 2015. Había además una dirección parcial y una frase que parecía una orden o una súplica: no lo entregues, no lo vendas. Samuel sintió el peso de la frase como si fuera una piedra que al caer despertara algo dormido. Ese papel era evidencia.
Prueba de que el caballo no era solo un animal abandonado, sino una pieza en un tablero que alguien había intentado esconder. La noche cayó con un frío que perforaba los huesos. Samuel encendió la radio. Buscó cobertura, buscó nombres y no encontró respuestas inmediatas. En la oscuridad, el gran caballo negro roncaba en el granero, y afuera, en la carretera, se encendieron faros lejanos como ojos que vienen a masticar la calma. El cierre de la parte 1 debía ser una ruptura con el equilibrio. Una primera promesa rota, una amenaza revelada, o un avance inesperado entre el hombre y la bestia. Samuel, con la cinta roja y la palabra Noir clavada en la boca, tomó una decisión que cambiaría el curso. Abrir la compuerta de la corraleta esa madrugada. Dejar que el caballo caminara sin cadenas. No porque creyera que la libertad solucionaría todo, sino porque comprendió que el secreto que había descubierto no podía seguir atado. El animal, grande como una sombra de medianoche, salió lento y firme, cada paso golpeando la tierra como un latido. Al primer crujido de los cascos, en la ladera, se oyó un disparo. No fue cerca, pero fue lo suficiente para hacer que el caballo se detuviera y mirar la dirección del sonido con ojos que parecían conocer el idioma de la bala. Samuel, con el papel temblando en la mano, comprendió que lo que había liberado no solo traía verdad, también llamaba a quienes la habían querido enterrar. La noche llegó con la violencia de una olla que se destapa, lluvia en cortinas, viento que hablaba en la lengua de los techos y un olor a tierra húmeda que lo pegaba todo junto. Samuel escuchó el motor como un animal que se aproxima por instinto. No fue un rugido largo, sino un murmullo calculado, la voz de quienes ya han hecho ese camino antes. Se vistió sin luz, con esa economía de movimientos que adquieren los que han aprendido a moverse entre la oscuridad. Botas, chaqueta gruesa, la radio vieja en el bolsillo. Afuera, el granero parecía una penumbra sólida. Noir estaba en la sombra, el lomo irregular, las costillas recortadas contra el negro de su pelaje. Sus orejas giraban como dos antenas. Sus narinas dilatadas buscaban la atmósfera. Mateo apareció a su lado con la cara lavada por la lluvia y los ojos marchitos de quien guarda secretos largos. No quería que esto llegara a esto, dijo en un susurro que era más una advertencia para sí mismo que para Samuel. Los hombres de la carretera vinieron antes. Vinieron con nombres y maletas. Samuel sostuvo la linterna. La luz dibujó el contorno de los hombres. Dos figuras sólidas que parecían haber sido moldeadas para el negocio de agarrar lo que otros llaman suyo. El que habló primero llevaba botas que recordaban alfombras persas y una voz sin redención. No hay que hacer ruido, viejo. ¿Sabes quién manda? Ese caballo nos pertenece. ¿Y tú? Tú no sabes con quién te metes. Noir, que hasta entonces había permanecido quieto como un faro oscuro, movió la cabeza con una lentitud que parecía pesar siglos. Su pecho subía y bajaba con la cadencia de un tambor pequeño. Cuando uno de los hombres lanzó la cuerda, la acción fue torpe, satisfecha. La cuerda chisporroteó en la penumbra y cayó sobre el lomo del caballo. El animal tosió, olfateó y luego, por un instante sus ojos se volvieron pequeños, brillando con una memoria que no tenía nada de animal y todo de humano. La pista, el látigo de la carrera, una columna de humo que se tragó días enteros. Con un gesto de fuerza que pareció partir la noche, Noir se incorporó, levantó la cola y sacudió la cuerda como quien se sacude una cadena de pesadumbres. La cuerda trazó un arco y se rompió. El hombre que la había lanzado maldijo y dio un paso adelante. Samuel dio otro. No buscó la hostilidad física. Llevó la calma como escudo. No lo voy a entregar, dijo con la voz que se usa para decir verdades irreversibles. Encuentren un juez, no vengan aquí para robar. El hombre alzó la mano y la lluvia parecía borrar sus líneas. ¿Crees que por comprar la tierra por $1 eres dueño de la memoria? Espetó. Este caballo vale una fortuna. Fue parte de una póliza. Fue parte de un negocio. Tú,
Obstruyes. En ese segundo, Noir hizo algo que nadie hubiera apostado. Se acercó, lento, con las patas que crujían la tierra mojada. Sus orejas antes tensas se relajaron. El animal olió las manos de Samuel y después las del hombre que hablaba. Reconoció un olor enterrado. Los ojos de Noir se llenaron y mostraron una claridad que no es de los animales sino de los testigos. Un nombre antiguo, el ritmo de unos pasos que ya había seguido. El caballo dejó caer la cabeza y con un impulso que no pedía permiso, rozó la bota del hombre con su nariz. El hombre se quedó inmóvil y por la expresión de su rostro pasó algo que ni la lluvia pudo borrar. Sorpresa, culpa, y luego una mentira que se rompía. Noir, murmuró el hombre, como si el nombre fuera un disparo en la memoria. Sus dedos temblaron. Esa sílaba inhabitual abrió una grieta y la grieta dejó entrar confesiones. Noir fue mío. Era de mi familia. Pero hubo incendios. Hubo deuda. Lo perdimos todo. A veces pienso que fue lo mejor. Lo vendimos a quien pagó. La voz se fue degradando hasta un hilo. Samuel sintió la historia caer sobre el barro. Pólizas quemadas. Apuestas ocultas. Contratos que se firmaron bajo luz que no se atreve a mirar la mañana. El hombre respiró y añadió, pensé que estaba muerto. Pensé que así se acababa. Si regresa nos arruina a todos. Su respiración se convirtió en un vómito de palabras. Dijo nombres que Samuel ya había visto en el papel empapado que encontró en la melena de Noir. El número 7, Hawthorne, una cuenta secreta. Con esa confesión breve, las piezas encajaron con la violencia de una tormenta encima de una casa vieja. Samuel pensó en el pedazo de placa con un 7, en la herradura marcada que había encontrado, en la foto del niño con la colcha en su regazo. Comprendió que el caballo no era solo un objeto de valor, era la última huella de un pasado que muchos habían decidido enterrar con fuego y papeles. Ahora en la lluvia, ese pasado le miraba a la cara. El hombre se quedó mirando a Noir y no pudo sostener la mirada por más tiempo. Dio un paso atrás, la voz rota y dijo, no quería que ninguno supiera. Por eso disparé la vez pasada. No esperaba que se quedara. Samuel supo en el silencio que la bala que oyó la noche anterior no fue un aviso. Fue una ficha que alguien lanzó para cerrar un juego. No era solo la palabra Noir lo que quebró al hombre. Era la presencia del caballo, la estatura de sus hombros, el peso ancestral de su mirada. Noir bajó la cabeza otra vez y empujó la mano temblorosa del hombre, como si pidiera justicia y perdón al mismo tiempo. Aquello no era un acto de guerra. Era un ofrecimiento. En el instante en que la confesión se vertió en la lluvia, la radio en el bolsillo de Samuel, que había esperado a ser accionada, empezó a pitar. Había enviado un mensaje horas antes a una voz honesta del pueblo, un joven sargento que conocía el nombre de Samuel y sabía lo que era la verdad. La luz en la entrada del rancho se encendió. Faros legítimos, no los ojos predadores de los hombres. Los dos hombres que pretendían llevarse a Noir lo vieron, maldijeron, y en un movimiento hecho de cálculo y miedo, empezaron a retroceder. Uno intentó arrancar el motor de su camioneta. Las ruedas patinaron en la tierra porque la lluvia la había convertido en espejo. Noir, como si supiera que la justicia tardaría lo suyo, inclinó la cabeza y rozó la palma de Samuel con un aliento que olía a heno y a humo viejo. Una disculpa, o quizás una promesa. La llegada de la autoridad no fue espectacular. La camioneta apenas pudo salir. Una rueda atascada, voces que juraban. Los hombres se fueron. El que había hablado dejó caer algo en la tierra. Un sobre húmedo que al abrirlo mostró papeles que ataban los nombres. Pólizas, facturas, un recorte con el número 7. Uno de los documentos llevaba el nombre del niño de la foto, ahora un nombre mayor y distinto. Otra hoja tenía la firma de Hawthorne Stables y una anotación que no quedaba bien en la luz de la verdad. Liquidado.
La noche se quedó con la calma de quien ha visto lo que temía. Noir se echó en el barro con un suspiro lento, como si por primera vez desde mucho tiempo pudiera permitirse sentir el suelo debajo. Samuel se sentó junto a él, la lluvia empapando su chaqueta, pero ya no importaba. El caballo apoyó la cabeza en su regazo con una confianza primitiva, y Samuel lloró, una lágrima que no era solo por lo que pasó, sino por lo que al fin dejaba de estar escondido. La mañana siguiente fue una luz fría y clara, esa que llega después de la lluvia y aclara los sonidos. La noticia, contenida y ruidosa a la vez, corrió el pueblo como siempre lo hace, con ojos arrugados y voces que medían el tamaño de la traición. Mateo contó lo que sabía, que había alimentado al caballo en secreto porque no había querido verlo vendido, que había sustraído la cadena doblada para evitar que lo llevaran. Su confesión lo hizo pequeño pero no indigno. Era la honestidad de quien reconocía su parte en la noche. El sargento revisó los papeles dejados en el barro. La documentación era un mapa de decisiones torcidas, un incendio que había servido de cortina, pólizas reconstruidas con nombres falsos y una serie de transferencias financieras que llevaban hasta fuera del valle. En el centro de todo, la herradura con el número 7 aparecía como sello, número de box, número de apuesta, número de una vida que se había vuelto cifra. Con esas pruebas, la fiscalía local, que para su suerte no andaba arreada, abrió una investigación. No fue un proceso inmediato. La verdad tiene plazos, pero la rueda empezó a girar. Noir fue llevado en un camión del municipio a una clínica veterinaria en el pueblo más cercano. Allí le limpiaron las heridas, le dieron antibióticos y lo acomodaron en un estal donde el heno olía a hospital pero también a cuidado. El veterinario, un hombre con manos de cirujano y ojos que sabían la paciencia, habló de tiempo. Los caballos tienen memoria, pero también curan con el cariño correcto. Samuel se quedó horas enteras en la sala de espera mirando la foto del niño en su bolsillo, la misma que había encontrado en la melena. Comenzó a buscar al hombre de la foto en el pueblo, preguntando, acercándose a las casas con el tacto de quien pide permiso. Encontró a Evelyn, una mujer de manos fuertes que había sido amazona en su juventud, y que reconoció enseguida la fotografía. No era el mismo pueblo de los letreros. Evelyn contó una historia hecha de nombres pequeños y actos grandes. El niño era su hermano menor, Lucas, y la fotografía databa de cuando el caballo ganó la primera carrera local, y Lucas gritó tanto que la voz quedó grabada en su casa. Lucas había desaparecido de la faz del valle después del incendio, y según Evelyn, se había marchado con la esperanza de olvidar la vergüenza de la deuda. Nadie lo vio por años, nadie supo que justo antes de irse, con una maleta llena de papeles y un corazón que crepitaba, había escondido algo valioso: el certificado de propiedad de Noir, la ficha de carreras y el viejo colgante con el número 7. La revelación trajo consigo otra. Lucas todavía vivía, no lejos, en una ciudad cercana. Samuel lo buscó con la intensidad de quien busca una brújula. Cuando por fin lo encontró, el hombre era mayor, con manos de albañil y una mirada que había dado vueltas a la tristeza y había vuelto. No fue un encuentro cinematográfico, fue una silla frente a otra silla, con café frío y palabras que se abrían como heridas para luego cicatrizar. Lucas no sabía que Noir había sobrevivido. No sabía que el dinero sucio lo perseguía todavía. No sabía que la foto, esa hebra de infancia, estaba ahora en manos de alguien que la cuidaba como una reliquia. La fiscalía consiguió cargos. Por fraude, por transferencia ilícita, por incendios provocados destinados a cobrar pólizas. Los nombres se mencionaron en la comisaría y luego en el noticiero local. No hubo grandes titulares nacionales. Para Samuel eso fue una bendición. La discreción del pueblo fue la mejor reparación que pudo pedir. Algunos se indignaron, otros lloraron al recordar que,
Bajo el brillo de la fama habían sufrido seres de carne y hueso. Mateo cooperó, contó lo que sabía, y a cambio, la comunidad le ofreció trabajo y una oportunidad para reparar lo que pudo. Mientras tanto, Noir pasó semanas en la clínica recuperando peso y confianza. Tenía miedo de las cuerdas y de los sonidos metálicos, pero la paciencia lo curó. Manos que no apresuraban, voces que hablaban menos y ofrecían más. Samuel fue todos los días. Se sentó junto a la puerta del estal y dejó que el caballo lo oliera. Noir, con sus fosas nasales como alarmas antiguas, desplegó un reconocimiento que iba más allá de la necesidad. Era gratitud. Las orejas, que a veces descansaban hacia atrás por el reflejo del miedo, comenzaron a moverse con interés ante la simple presencia de Samuel. El animal empezó a comer mejor, a dejar que le peinaran la melena con una mano que no apretaba, a dormir sin sobresaltos. En un momento que tenía algo de ritual, Samuel encontró bajo el pesebre una tabla suelta, con un destornillador que había traído de su caja de herramientas. Levantó el listón y halló una caja de hojalata que crujió con los años. Dentro había papeles, certificados de carrera, facturas de veterinario anteriores, un recibo con el número 7 estampado con la tinta gastada. Entre la papelería una nota manuscrita decía: «Para cuando vuelva a mirar, cuídalo». La letra era de alguien que esperaba regresar y no lo hizo. Esa caja fue un puente. Su contenido alimentó la investigación y, sobre todo, cerró una cicatriz que a nadie se le había antojado cerrar. Los meses que siguieron fueron un tejido de cosas pequeñas que, juntas, constituyeron la cura. El rancho no volvió a ser un lugar de término abrupto. La gente del valle ayudó a arreglar el granero. Se organizaron turnos para limpiar, para reparar la cerca, para tirar las tejas que el viento había despegado. Samuel dirigía las manos con pulso de hombre que sabe de planes. Un trozo de madera aquí, una viga allá, y la risa tímida de quienes se juntan otra vez. Mateo se convirtió en un trabajador reconocido, no por su pasado, sino por la diligencia con la que enmendó lo roto. Evelyn y Lucas trajeron mantas y recuerdos. Lucas, con manos que ahora eran de obrero, puso su firma en programas que pedían verdad. Noir, con la gordura que lentamente regresaba a su lomo, se transformó en el lugar donde pasaba la gente para escuchar. No solo era caballo, sino memoria viviente. Niños del pueblo venían con manzanas y ojos abiertos. Ancianos se sentaban en la sombra y contaban historias de carreras, de apuestas, de noches en las que creían que el dinero lo arreglaba todo. El animal escuchaba sin entender el idioma humano, pero lo entendía por el ritmo de las voces y por el olor de la presencia. Su conducta volvió a ser la de un caballo que conoce el deber. El paso medido, el gesto de oídos atentos, la paciencia con la que acepta la brida cuando el veterinario lo sugiere. Samuel no se convirtió en alguien distinto de la noche a la mañana. Conservó la herida que lo empujó a comprar el rancho, la culpa por las ausencias, la costumbre de contar a la nada. Pero la herida cambió de naturaleza. Ya no era una fisura que lo separaba de la vida. Era una línea que conectaba con otros. Se sentó una tarde en lo alto de la loma que daba al rancho, con Noir atado a un poste cercano, y observó cómo el sol caía con una precisión que parecía perdonar. Noir inclinó la cabeza y con la nariz empujó la mano de Samuel que, por primera vez en años, no tembló. El objeto que había sido plantado en el principio, el dólar con el que compró el rancho, permanecía en el bolsillo más cercano a su corazón. No lo sacaba por orgullo ni por mofa. Lo guardaba como quien conserva un testimonio. Una mañana, al terminar una ronda de trabajo y de cuidados, Noir se acercó y con un gesto lento y exacto, tomó el borde del billete con los dientes y lo dejó caer suavemente sobre la palma abierta de Samuel. No fue un truco, fue un gesto simbólico que juraba que lo perdido puede volver y que lo hallado puede pertenecer ahora a más de uno.
La simple caída del papel sobre la mano húmeda de Samuel fue un cierre que no necesitaba palabras. La última página de esa temporada no fue un titular ni una estatua. Fue una escena cotidiana. Samuel y Noir en la loma viendo el valle extenderse como un mapa que ya entiende su propio rumbo. El viento se llevó una prenda vieja. En la distancia una mujer reía. En el bolsillo de Samuel, la caja con los papeles que había hallado descansaba cerrada. Todo eso reunido, dijo que algunas cosas se pueden reparar si hay manos que quieren hacerlo. La historia no terminó con un perdón fácil, ni con la eliminación de la culpa. Lo que cambió fue la forma de cargarla. Samuel aprendió a compartirla. La ofreció a quienes necesitaban un lugar para dejar la pena, y a quienes buscaban un motivo para volver a creer en la decencia humana. Noir se convirtió sin quererlo en testigo y en reclamo. Un animal que recordaba, que había escuchado promesas y disparos, y que ahora vivía para caminar con pasos que no huyeran. El final, entonces, no es un cierre dramático sino una certeza. La memoria y la verdad, cuando se miran de frente, tienen el poder de redimir lo que se creyó perdido. Samuel se permitió un último gesto, simple y definitivo. Apoyó la mejilla contra el lomo del caballo y cerró los ojos. Noir apoyó la cabeza sobre la suya, y por un segundo el mundo dejó de ser una cuenta por pagar y volvió a ser un lugar donde habitar. Fue un simple acto de confianza que dijo más que cualquier documento. Un hombre y un caballo, uno al lado del otro compartiendo la misma calma. Una línea final quedó en el aire, una de esas que se quedan pegadas en la garganta. La certeza de que la verdad, por tardía que sea, llega con el peso de la justicia y la ternura con que algunos cuerpos saben devolver la paz. Si esta historia te tocó, si sentiste que la sangre se te aflojaba en el pecho, con la misma lentitud con que Noir dejó caer la cabeza, acompáñanos en el próximo relato. Suscríbete, comenta qué parte te conmovió más y activa la campana para no perderte las historias que hablan de memoria, de deber y de segundas oportunidades. Si conoces a alguien que ame los relatos que curan, comparte este video. Y hagamos que más personas vean que a veces, $1 puede comprar algo mucho más valioso: la verdad.